Migración y sus rostros. Aquí no escuchamos historias, las sentimos. Voces que cruzan fronteras, relatos que necesitan ser escuchados. Hola, muy buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Migración y sus rostros. Hoy abordaremos un tema tan complejo como es urgente, que es la migración, un fenómeno que atraviesa fronteras, desafía sistemas y pone en evidencia muchas realidades sociales, económicas y políticas del mundo contemporáneo. Quien les habla, Lady, y hoy nos acompaña Mayerlin Tobos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Mayerlin, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Expectantes. Muchas gracias, Lady, por esa presentación. Efectivamente, hoy tenemos un tema urgente y profundamente humano. Es por ello que en nuestro episodio de hoy se llama Migración, el fenómeno que golpea al mundo. Para explorarlo a fondo tenemos un invitado muy especial, Enrique Serrano, experto en temas migratorios, quien además es novelista y docente de Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Con él vamos a conversar sobre todo lo que hay detrás de este fenómeno, desde las causas que obligan a millones a dejar sus países hasta los desafíos que enfrentan en el camino y cómo reaccionan o no los estados, los medios de comunicación y la sociedad frente a esta realidad que golpea al mundo. Bienvenido, profesor Serrano. Nosotros queríamos iniciar con la primera pregunta y es acerca de por qué actualmente, sea en cómo se relaciona la palabra migración en los medios mediáticos, pero por qué actualmente dicha palabra es tan satanizada. Pues la verdad es que el fenómeno migratorio es tan antiguo como la humanidad. De hecho, sin las migraciones no existiríamos como especie. Por tanto, es un término que es tan antiguo y tan fundamental que en realidad ha afectado al conjunto de la humanidad desde sus comienzos. Y el hecho de establecerse en un solo lugar y no migrar es lo que es relativamente nuevo y relativamente raro. Por tanto, pues la satanización es comprensible por grupos, poblaciones que están establecidas en un lugar y que han obtenido beneficios importantes de esa actuación y de ese lugar, y por tanto creen que es suyo, digamos. Pero eso es relativamente nuevo en la historia humana y lo normal es migrar. Lo normal, a pesar de que significa un gran esfuerzo y muchas veces pérdida de vidas, fue en realidad una de las inversiones más costosas pero más obligatorias que la humanidad ha hecho. Por tanto, es normal que los que no migren satanicen el concepto y pues hoy son la mayoría de la humanidad, pero siempre habrá una proporción grande de 20, de 30% de la sociedad humana o de las sociedades humanas que tienen premisa migrar. Esa dinámica, esa dialéctica, por decirlo así, de la migración es eterna y se está agravando pues, y haciendo más urgente en el siglo XXI. Señor Serrano, y dando un poquito de hincapié a eso, hoy en día este fenómeno pues se manifiesta de muchas formas. De hecho, lo podemos ver ahorita con Trump y con Bukele, y pues está se da en diversos contextos. ¿Usted cómo definiría migración hoy en día en un contexto global que es tan cambiante y pues que tenemos varias situaciones? Todo movimiento relativamente masivo y permanente de población se llama migración. Para el que pierde esa población se llama emigración, para el que la recibe se llama inmigración, pero se trata del mismo fenómeno, es decir, todo emigrante de un lugar es inmigrante en otro lugar. Es un fenómeno muy antiguo, como digo, y con natural al hecho de que las prioridades, los valores cambian en todos los lugares y la hambruna, la peste, la guerra, en fin, han obligado a migrar a la humanidad a través de milenios. Hoy en día, cuando esos fenómenos están relativamente controlados, pues la migración es más rara y tiene más reglas y más impedimentos, y por eso se ha convertido en, digamos, un asunto problemático. No
yo no creo que Trump esté completamente en contra de la migración, pero quiere hacer una migración selectiva, como la hacen en Canadá o en Australia. Lo mismo pasa con Bukele, que Bukele depende de los recursos que mandan los salvadoreños en los Estados Unidos. Es decir, es un país migrante que tiene más población afuera que adentro. Algo similar a lo que pasa con Puerto Rico. Entonces, pues todas las naciones tienen su dosis de migración y las afecta positiva o negativamente según los aspectos en los que particularmente se encuentre. Ok, bueno, entendiendo este contexto, sabemos que los movimientos migratorios no son estáticos, sino pues que cambian con el tiempo y que se adaptan. Según esto, hoy vemos como algunas rutas se han vuelto como especialmente peligrosas o transitadas. ¿Qué regiones están siendo las más afectadas por flujos migratorios en este momento? ¿Y cómo ha cambiado la ruta migratoria hacia América del Norte, en particular con el cruce del Darién, que se ha convertido en un paso crítico para miles de migrantes? Sí, la verdad es que las rutas migratorias son estacionales, es decir, en determinadas épocas se agudizan, en otras se calman, vienen en unas direcciones o en otras. En este caso, la ruta americana pues pasa por Centroamérica, por el istmo centroamericano y arranca en Colombia, pero es algo relativamente nuevo, porque había muchos otros medios de llegar a la frontera de los Estados Unidos, en algunas ocasiones abierta, en algunas ocasiones cerrada. Es una paradoja, siempre ha sido una paradoja porque los Estados Unidos se hicieron básicamente con migrantes. América es el continente con mayor potencial y más fuerza migratoria a través de su historia. Algo similar a lo que pasa en Australia o Nueva Zelanda. En cambio, Asia es un continente donde está la mayor parte de la población mundial, en donde se migra poco y se recibe también más bien mal a los migrantes. El continente que en este momento constituye la base fundamental de la migración en el mundo es, sin duda, África. África, que es además el continente más pobre y más inestable en materia política. Por eso creo yo que vale la pena, de modo muy cabal, estudiar continente por continente y comprender fenómeno por fenómeno. En el caso del Darién, sin duda, como tú lo mencionas, pues se ha hecho muy importante el flujo migratorio. Se hizo en los años 2023 a 2024, no, 2025 todavía un poco, pero ahora, por ejemplo, con la llegada de Trump al poder, hay muchas más dificultades para atravesar esa misma frontera que antaño era porosa en los tiempos de Biden. Es decir, de un gobierno a otro puede cambiar radicalmente el fenómeno migratorio. En los 5 meses que lleva Trump en el poder, la migración ha caído de un modo dramático, más de 95%, en relación con la del año pasado o antepasado. Lo mismo pasa con la migración de las famosas pateras a Europa. Cuando hay gobiernos permisivos, los migrantes logran entrar, por ejemplo, del norte de África o del África profunda subsahariana, en las fronteras europeas, por ejemplo, por España, en cierto tiempo por Italia, por Francia. Es un fenómeno irrefrenable y además quien necesita migrar se juega la vida por ello, especialmente, y lo más interesante y doloroso es que es migración joven. Es decir, la población joven que esos países necesitan, esos países pobres necesitan, migra a buscarse un destino muchas veces muy duro, muy agresivo, muy restrictivo en los países de destino. Pero el fenómeno migratorio pues necesita algo más complejo, incluso en buena medida está cambiando el orden mundial y seguirá cambiándolo en los decenios por venir. Yo creo que de todos modos el siglo XXI será el gran siglo de las migraciones. Para el caso colombiano, que es un país de 50 millones de habitantes, pero tiene más de 9 millones, quizá 10 millones de migrantes establecidos en diversos destinos, como los Estados Unidos, como España, como Ecuador. Esa migración es crucial. Ahí está, por ejemplo, el caso tan paradójico de la remigración, porque Colombia migró en los años 70 masivamente a Venezuela, y ahora son los venezolanos los que emigran masivamente a Colombia por causa de los regímenes
en los que están viviendo. Lo mismo pasa con la migración cubana en los Estados Unidos, con una gran cantidad de fenómenos de naturaleza política, económica inclusive, que afectan a los pueblos en su conjunto y a veces los obligan a migrar, a veces los instan a migrar en un fenómeno que se llama efecto llamada, que suele ser muy importante, por ejemplo, en las naciones europeas de hoy. Bueno, ya que venías a este tema y frente a esta realidad, ¿cómo crees que los estados están respondiendo, obviamente, frente a la migración ilegal? ¿Y tú crees que se prioriza la seguridad, los derechos humanos, o en realidad no hay un equilibrio en esto? Pues la verdad es que para ser experto en migraciones se necesita estudiar caso por caso. Es decir, no es lo mismo la migración, por ejemplo, qué sé yo, a Brasil o a Argentina, que estudiar un país como los Estados Unidos o un ámbito económico político como la Unión Europea. Hay particularidades, y tú lo decías hace un rato, hay épocas de gran migración, hay épocas de débil migración. Hay momentos en los que las circunstancias y las condiciones propias de un país lo hacen perentorio, obligatorio. Hay otros momentos en los que cede un poco. Es un mundo que no termina de estar estabilizado. Entonces, hay algunos países que son muy restrictivos en sus medidas migratorias, que ponen muchas condiciones a los migrantes. Esas condiciones solo las pueden cumplir algunos pocos, curiosamente, los menos pobres, los mejor educados, porque muchos países que tienen una crisis demográfica, por ejemplo España, necesitan migrantes jóvenes, necesitan además migrantes bien preparados para realizar labores no solo económicas, sino labores de integración social y de reconstrucción social en algunos de esos países. Hay otros países que suelen ser más conservadores en esa materia. Por ejemplo, la Italia de Giorgia Meloni. Lo mismo pasa con países que antaño tuvieron un determinado régimen y ahora son ultraconservadores, como Polonia o como Hungría. Pero en caso por caso habría que estimar y estudiar cada situación. Por ejemplo, en Colombia, que es un país tradicionalmente expulsor de migrantes, ahora se vive una situación relativamente crítica en virtud del fenómeno contrario, es decir, la inmigración de venezolanos. No estábamos preparados, no había políticas, ahora hay unos instrumentos, pero el gobierno actual no los quiere hacer valer. En fin, hay contradicciones, incluso ideológicas, vinculadas con el fenómeno migratorio. Unos países son permisivos, otros son restrictivos. Los países, digamos, más conservadores tienden a tener restricciones a la migración, especialmente en lo que toca a la seguridad o a los problemas que causan en materia de seguridad. Los países, en cambio, más liberales tienden a favorecerla, pero también de manera selectiva, como pasa con los Estados Unidos. Es decir, hay muchos fenómenos migratorios entrecruzados. Ahora que se habla tanto de la complejidad, la migración es claramente un fenómeno de alta complejidad. Y por eso los expertos tienen que hacer los diseños de política migratoria que se vienen bien con cada país y con cada momento de país. Eso es lo que yo creo que está ahora en boga y lo que seguirá estando con respecto al fenómeno migratorio en el siglo XXI, pero detener la migración es imposible. Con respecto a un contexto local, ¿creería usted que en América Latina existe una política migratoria robusta? No, obviamente no. América Latina tiene políticas migratorias muy contradictorias y los países pues no tienen flujos migratorios importantes dentro o entre sí, sino que son casi todos expulsores de migrantes. Entonces, de nada sirve o de poco sirve que un país tenga una sofisticada reglamentación migratoria si en realidad es expulsor y los problemas se los causa a otros países. Por eso, en realidad, en esta región, la cuestión migratoria todavía no se ha convertido en la prioridad de los gobiernos o en el factor fundamental de la política exterior. Ni siquiera en Colombia, que es un país que, como les digo, necesitaría
una sofisticada política migratoria, incluso incentivos a la migración y la remigración, hasta el retorno de nacionales que han vivido varios años en el exterior, por ejemplo en los Estados Unidos o en Europa, en la medida en que necesita capital humano para sus propios propósitos y para reactivar su economía e integrarla plenamente con el mundo. Es decir, cada país tiene una serie de prioridades. Piensen ustedes, por ejemplo, Brasil, que es un gigante demográfico y económico también, pero no tiene una política migratoria muy sofisticada. Es más expulsor que receptor. Sin embargo, pues obviamente hay una serie de requisitos para migrar, son relativamente simples, preferencia a la población joven y a los estudiantes, en fin, y da una serie de prebendas y posibilidades. Argentina solía hacerlo hasta la llegada de Milei y ahora ha cambiado radicalmente su política. Chile tiene una política migratoria relativamente selectiva. El Perú no tiene apenas ninguna, muy pocas. México, que es un país importante de la región, tiene un concepto migratorio sumamente contradictorio, considerando que para muchos es solamente un país de paso, camino a los Estados Unidos. Es decir, hay muchos fenómenos y factores que influyen en el hecho de que se diseñe una u otra política migratoria. Colombia, como ya hemos visto en el nivel local, ahora tiene algo de política migratoria y lo tuvo muy activa durante el gobierno de Duque, pero se ha desactivado dramáticamente en el gobierno de Petro. Por eso creo yo que hay que reestudiar y recomponer, incluso reelaborar todo lo que tiene que ver con el fenómeno, y gracias a investigación científica, a programas sofisticados en los que sea posible incentivar o desincentivar, según el caso, la emigración o la inmigración. En cada uno de esos casos hay que formular alternativas de política, sabiendo que eso puede cambiar con el tiempo y habrá que rehacerlo constantemente. Digamos, justamente en ese proceso, en el cruce de fronteras, en los procesos migratorios, en el cual muchas personas evidentemente llegan a los destinos sin papeles o sin protección legal o sin garantías mínimas, ¿qué pasa con quienes migran y no logran regularizar su estatus? ¿A qué vulnerabilidades se enfrentan? ¿Qué riesgos propone tanto ser migrante legal por parte del gobierno como a la vez por parte de, no sé, de traficantes de personas y así? Pues efectivamente, usted lo ha dicho, hay muchas maneras de ser migrante. Las maneras legales, cuando se cumplen los requisitos, pues son las mejores. Y en ese aspecto, a pesar de que para los migrantes y para los receptores no es del todo fácil el proceso, la verdad es que lo saben manejar muy bien y se integran en comunidades, en guetos, en fin, en profesiones, y reciben los beneficios del país que los acoge. El problema siempre será la migración ilegal, que efectivamente es objeto de tráfico de personas, que es muy peligrosa, que es muy irresponsable y que con mucha frecuencia produce graves problemas para el que migra y graves problemas para los que reciben a los migrantes, incluyendo la inseguridad en esos países, incluyendo la necesidad de acogerlos y de tener maneras y políticas que les permitan tener seguridad social. En fin, hay muchos casos de migraciones exitosas y sobre todo con el tiempo hay un fenómeno muy interesante que se llama la asimilación migratoria, que muchos países logran sacar adelante. Pero mientras tanto, durante los primeros años y en virtud de lo muy difícil que supone integrarse a determinadas sociedades, muchos individuos son explotados. Personas explotadas tanto por aquellos que los transportan y los, digamos, ilegalmente los fuerzan a migrar, como aquellos que los reciben y los explotan en los determinados países trabajando al negro, como dicen en España, trabajando sin ningún tipo de seguridad social, sin ningún tipo de protección.
en la medida en que esos países tienen reglamentaciones estrictas, pues los migrantes van siendo integrados a la sociedad, pero no sin grandes problemas, desarreglo familiar, muchas veces explotación sexual, en fin, una cantidad inmensa de riesgos. La clave del siglo XXI será construir modelos, tratar de construir modelos de migración para que los que llegan ilegalmente puedan ser asimilados o deportados a tiempo antes de que sufran peores males o abusos que son en todos aspectos condenables. Yo creo que eso se puede evitar, pero la voluntad política de los países es desigual. Esa desigualdad en voluntad política es lo que constituye una barrera de gran envergadura, según los expertos, según los teóricos de la migración. Por ejemplo, Alejandro Rey, Roger Norum, lo cito porque he leído su libro, hay alternativas semi-migratorias, es decir, hay migraciones temporales, hay algunas posibilidades de variar el fenómeno y de condicionarlo siempre y cuando los individuos se legalicen. Cuando la sociedad no los legaliza, pues quedan ellos indefensos y la sociedad sin posibilidad de responder ni de tratar adecuadamente sus problemas. Eso pasa, por ejemplo, en África, eso pasa en algunos países en donde todavía la reglamentación migratoria es inexistente o muy pobre. Y por eso no dejan de causar todo tipo de conflictos, de contradicciones, de dificultades que muchas veces no tienen auténtica solución. Teniendo en cuenta esta regularidad en las normas que mantienen o que instauran los gobiernos de los países, ¿cuál es el papel de los organismos internacionales en la protección de estas personas? ¿Cómo actúan? Pues la verdad es que, esto es solo mi opinión, ¿no? La verdad es que la OIM y otros organismos internacionales relacionados con migraciones pueden hacer muy poco. Reglamentar no lo pueden hacer de manera absoluta porque eso depende de la potestad y de la soberanía de cada país. Pueden proteger, pueden hacer medidas y movimientos y políticas que tienen que ver con la protección de los derechos fundamentales de los migrantes, especialmente de los migrantes ilegales. Pero ya se ha visto que eso es muy poco, que es muy débil, que es casi en todos los casos ineficaz. Por tanto, yo creo que los organismos internacionales, como en este aspecto, como en tantos otros, se han revelado inoperantes. Es muy cruel decirlo así, pero en la mayoría de los casos, creo yo, incluso en la OIM, algunos lo reconocen más o menos plenamente, el fenómeno es tan grande, lo supera en tal medida, tiene tal complejidad que no basta, o apenas si basta en alguna medida, lo poco que puede hacer un organismo internacional como este. Yo creo que tendría que ser mucho más grande, tendría que ser mucho más vinculado a factores económicos, a factores de protección social, en fin, para que fuera eficiente. Todavía estamos muy lejos de semejante realidad y creo yo que en los próximos 20 o 30 años todavía no se encontrarán modelos eficientes de migración cuando probablemente se produzca el fenómeno migratorio más importante del mundo, que sería el hecho de que los asiáticos, que constituyen el 60% de la población mundial, migren en masa y que muchos más africanos migren en masa también hacia Europa, hacia América, hacia otros lugares del mundo. Cuando eso se produzca, el mundo cambiará irremisiblemente. No será reconocible el actual mundo en lo que veremos. Porque la migración es el verdadero factor que puede cambiar las cosas de modo irreversible y distintivo. Como decía al comienzo, la migración es un fenómeno relativamente irreversible. Una vez que han migrado y se han establecido comunidades en otros lugares, difícilmente regresarán. Entonces, el mundo va a ser otro en el 2050 por causa de la migración.
y en el 2100 con mayor seguridad, de los 11.000 millones de seres humanos que vivan entonces, pues por lo menos el 55% será migrante según los pronósticos de los grandes demógrafos. En ese sentido, nosotros creemos que es posible pensar como una posible proyección o solución, porque aunque el panorama es complejo, pues sabemos que también hay como esos espacios para pensar en soluciones colectivas sostenibles ante el fenómeno. ¿Qué tipo de políticas o acuerdos regionales podrían realmente marcar la diferencia en la situación migratoria? Pues muy, muy buena tu pregunta. En realidad, yo creo que si los estados acuerdan, por ejemplo, alternativas de mercados libres y de políticas de libertad de movimiento en determinadas áreas del mundo, ello podría conducir a una progresiva estabilización migratoria, al menos dentro de esa área. Lo que pasa es que eso está sometido al vaivén de los cambios políticos. Los cambios políticos siguen siendo una fatalidad, por lo menos para la migración, porque la migración es algo que necesita tiempo para dar sus frutos. Es decir, ya veíamos que hay países que necesitan migrantes y hay países, en cambio, que expulsan a sus habitantes constantemente. Si se lograra hacer una sinergia complementaria entre los unos y los otros, es muy probable que, al menos en un mundo ideal, eso revirtiese en mutuo beneficio. Beneficio para los países que quieren, digamos, desbloquear y seleccionar a sus migrantes, y beneficios para los países que necesitan sacar una parte de su población para obtener mejores resultados en el orden económico, para obtener, por ejemplo, menos problemas en materia de desempleo. Es relativamente fácil concluir que los países más jóvenes del mundo son los que más están motivados a migrar. Los países, en cambio, donde hay más adultos y ancianos, son los países más conservadores y que no quieren perder ciertos modelos de vida y privilegios y que ven a los migrantes como amenazas, pero a la vez los necesitan. Piensen ustedes en países como los escandinavos o como los que digo de Europa Occidental, Francia, España, Portugal, Italia, Alemania, que son países necesitados durante los próximos 60 años de migrantes. Obviamente, migrantes jóvenes que puedan integrarse de manera eficiente y segura con sus propias vidas, economías y sociedades, culturas y valores. Eso cuesta y sobre todo toma mucho tiempo. El problema de la migración siempre será es que lo que se hace instantáneamente tiene repercusiones a largo plazo, a 20, a 30, a 50, a 100 años vista. Por tanto, el caso de los Estados Unidos y de su migración exitosa en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, ya no cuenta para los Estados Unidos del siglo XXI, ni para Canadá, ni para Australia, ni para los tradicionales países receptores. La política exterior europea en materia migratoria tiene que mostrar muchas alternativas que por ahora no posee. Y como digo, en otros lugares del mundo, sobre todo en los países más expulsores, como en América Latina sucede, pues también el asunto migratorio, no solo para recibir personas, sino para mandarlas o enviarlas o permitir que se vayan hacia otros lugares, también debe estar un poco mejor regulado. Pero aún así, incluso con buenas políticas, no se pueden garantizar los resultados, porque la migración es un fenómeno imprevisto, espontáneo, en buena medida espontáneo, y además ligado con muchos otros problemas como el tráfico ilegal de drogas, de personas, de minerales, de muchas otras cosas que constantemente desestabilizan el asunto migratorio. Profesor Enrique, pues muchísimas gracias por esta conversación tan valiosa y pues obviamente por ayudarnos a comprender más allá de la migración, que no son solo los titulares que vemos a veces, sino que también existe una realidad compleja a nivel global y profundamente humana. Y obviamente a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Este ha sido el primer episodio de una serie dedicada a entender el fenómeno migratorio
desde diferentes ángulos. En los próximos capítulos contaremos con más voces expertas, así como testimonios de quienes han vivido la migración en carne propia por detrás de cada cifra, porque siempre hay una historia. Nos reencontraremos muy pronto con Cruzar el riesgo de migrar, un episodio donde escucharemos relatos reales de quienes han cruzado fronteras legal e ilegalmente en busca de una vida mejor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, don Enrique, por estar acá presente y muchas gracias a ustedes, compañeros, por acompañarnos en este episodio. Mucho gusto. Esto fue Migración y sus rostros. No contemos pasos, escuchemos huellas.